Buenas noches, licenciada Carmen. Nosotros somos los integrantes del grupo número 2. Justamente el tema que nos tocó exponer, dificultades de aprendizaje en niños. Mi compañera Dilta Zavala Urquiza y quien les habla, Julio César Hurtado, presentaremos este tema. Bien, a continuación vamos a desarrollar el tema en cuestión. Vamos a mostrar algunas dificultades justamente que pueden ser detectables como corregibles en esta etapa del desarrollo de los niños, justamente en su aprendizaje. La definición de dificultades de aprendizaje nos muestra que engloban un conjunto de diversos trastornos que caracterizan o son caracterizados por obstáculos notables. Vale decir que estos mismos pueden ser detectables a una temprana edad. Justamente en la definición nos muestra la etapa del desarrollo en la cual nosotros debemos justamente verificar u observar ciertas características en el aprendizaje de los niños. Estas características se muestran en las habilidades de comprensión, expresión oral, lectura, escritura, razonamiento y matemática. Entonces es muy importante recordar que estas dificultades pueden variar en su gravedad y en la forma que afecta a cada niño. Indicándole anteriormente, ¿no? Un apoyo temprano o tempranero y dadas las características de una adaptación curricular educativa, pueden ayudar a los niños a superar estos desafíos y mantener o por lo menos tener un éxito en las escuelas. De tal manera, él pueda sentirse con la seguridad y certeza de que el aprendizaje que está desarrollando es el efectivo. Prevalencia. Esto determina cierto porcentaje de los niños que tienen o sufren dificultades de aprendizaje. Ahora, hemos notado justamente haciendo una pequeña estadística o gráfico estadístico que nos proporciona el texto, que determina que entre el 9 y el 16% de la población escolar padece algún tipo de trastorno del aprendizaje. Entonces, podemos determinar que aproximadamente 2 de cada 10 niños sufrirán o padecerán algún tipo de trastorno en las etapas del desarrollo educativo, enseñanza, aprendizaje. ¿Cómo logramos identificar ciertos problemas? ¿Cómo identificamos los problemas que surgen por medio o a través justamente de las dificultades de aprendizaje? Bien, como padres tenemos la siguiente sugerencia. Primero, ante la observación. Es indudablemente una de las técnicas por excelencia que utilizamos día tras día o en el cotidiano vivir. Entonces, dentro de esta observación podemos notar dificultades en la atención e instrucciones, podemos notar también problemas en la memoria. Esto determina la gravedad justamente del trastorno que el niño o niña está atravesando. Cuando hablamos de problemas de memoria puede ser a mediano, corto o largo plazo. También podemos notar un bajo o escaso rendimiento académico, poco dominio de destrezas como la lectura, escritura o aritmética. Entonces, esto vienen a ser algunos detonantes los cuales nosotros tenemos que observar cuidadosamente y tener las alertas ya encendidas justamente cuando tratamos de identificar o notamos algún problema de aprendizaje en los niños. Los tipos de dificultades de aprendizaje. Bien, cada uno tiene una característica muy diferente o particular al otro. Uno de ellos es la dislexia, que se define como la dificultad para leer. Disgrafia es la dificultad para escribir. La discalculia presenta en los niños la dificultad para calcular. Discapacidad de la memoria y en el proceso auditivo, justamente va acompañada también de la dislexia, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el conocido TDAH o TDAH, trastorno del espectro autista. Este ya es un poco más prevalente en el niño. Entonces, este tipo de dificultad realmente tiene que ser tratada con un especialista, ¿no? Un psicopedagogo. Pero es muy importante tomar algunos tips de cómo reconocerlo o identificarlo, ¿sí? Este trastorno está generalizado directamente con el desarrollo. Y también hablamos de discapacidad intelectual. Bien, a partir de este punto, mi compañera Dilta Zavala explicará cuáles pueden ser las causas de los problemas de aprendizaje en los niños, cómo se generan y más adelante ella también nos indicará cómo podemos prevenirlo, cómo podemos identificarlo o dar algunos paliativos o directamente algún tipo de solución a los mismos problemas. Entonces, le cedo en este momento la palabra a mi compañera Dilda Zavala Urquiza. Muchas gracias, compañero Julio César. Siguiendo con el tema, ¿cuáles pueden ser las causas de los problemas de aprendizaje en los niños? Tenemos tres factores muy importantes. El primero puede ser factor genético, que se pueden visibilizar en específicas en la lectura, ¿no? Después tenemos los factores peri y postnatales,
Esto se conoce por las complicaciones durante el embarazo, ¿no? O la gestación. Y también tenemos las disfunciones neurológicas, que han sido consideradas como causas significativas en las inhabilidades para aprender. Seguidamente tenemos qué tipos pueden ser las dificultades de aprendizaje, ¿no? O áreas académicas afectadas en este caso. Como existen problemas de aprendizaje, por lo general detectamos los siguientes espacios y sus afectaciones, ¿no? Esto puede afectar en el lenguaje hablado del educando, en su lenguaje escrito, en la aritmética y en el razonamiento, ¿no es cierto? ¿Y qué áreas académicas pueden afectar? Eh, eh, ahí ya la... ¿Cómo corregir las dificultades de aprendizaje en los niños? Podemos citar al mismo tiempo y sugerir lo siguiente. Primero debemos detectar la verdadera razón de su fracaso escolar para realizar una correcta intervención. Tenemos que ver qué problemas el niño presenta en relación a su entorno escolar, si hay algún compañero o un posible acoso escolar, o como se le conoce actualmente como el bullying. Problemas físicos que él puede presentar, algún dolor físico o dolor interno que esté presentando. Estos pueden ser sensoriales y auditivos, y también de la vista, ¿no? Y también tenemos los problemas psicológicos como la baja autoestima, la ansiedad y las fobias. ¿Qué características tiene un niño con problemas de aprendizaje? Las características que indicamos a continuación son bastante evidentes desde una apreciación o seguimiento escolar. Como hemos dicho anteriormente, el niño puede presentar baja autoestima, una lentitud en la finalización de sus deberes o tareas asignadas en el colegio, constante o repetitivas distracción y problemas de lectoescritura y también dificultades de matemáticas. Con esto damos finalización a este tema. Muchas gracias por su atención. Bien, licenciada, este es nuestro tema que justamente el sorteo nos tocó a nosotros desarrollar, es el tema número 2, el cual lleva por título Dificultades de aprendizaje. Bien, como postdato, indudablemente es un tema muy importante, el cual nosotros debemos abordar de manera cotidiana, tal que las características que se nos muestra y el estudio que estamos recibiendo con el aprendizaje como cientistas de la educación nos ayudan a tener las herramientas básicas para determinar o detectar algún tipo de dificultad en los niños, sobre todo en la etapa del desarrollo justamente de aprendizaje y enseñanza. Entonces, destacamos en este tema algunas características que se presentan o presentarán a algunos estudiantes futuros en los cuales nosotros les dictemos clases o dentro de nuestro núcleo familiar también podamos detectarlo, ¿no es cierto? Muchas veces indicamos que un niño no responde, tomando un tema social, no responde, no hace su tarea, eh, porque es flojo. Pero más allá justamente de esta atención que debemos tener y observación, hay que tomar ese punto muy en cuenta, ¿no? La parte social. Si el niño se alimenta correctamente, si el niño no padece o viene o proviene de una familia disfuncional, entonces son muchos aspectos los que se toman en cuenta. Pero aquí directamente nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener esa visión un poco más clara y sobre todo básica, ¿no? De cómo podemos detectar este tipo de dificultades, ¿no? También generamos, como indica nuestra compañera, algún tipo de sugerencias, ¿no? Las cuales se le dan a los padres de familia para que también puedan abordar el tema, dadas las características de la dificultad que el niño o niña presente, para que puedan paliar o en todo caso a un corto o mediano plazo solucionar ese problema o esa dificultad de aprendizaje que tiene el niño. Bien, ¿algo más que quisiera aportar, compañera Delta? Sí, quisiera acotar también que la importancia que debemos de tener nosotros como educadores, siempre tener en cuenta todas estas sugerencias que nos da el tema para poder detectar lo más pronto posible, para poder dar y brindar una atención a ese niño que necesitará ayuda para no fracasar en su ciclo escolar. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, compañera Dilta, licenciada Carmen. Este ha sido nuestro tema. Lo hemos preparado justamente, ¿no? Con un tip o tips de información para que se puedan abordar los temas que ya fueron mencionados y sobre todo, ¿no?
poder solucionar a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Cada dificultad que podamos nosotros encontrarnos o pensar en el camino. Muchas gracias, licenciada. Ha sido todo por nuestra parte en la presentación. Quien les habla, Julio César Hurtado, y mi compañera Dilta Zavala. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. ¿Un niño con un problema en matemáticas o en lengua es un niño con dificultades de aprendizaje? No todos los problemas en el aula son dificultades de aprendizaje. Son 3 las características esenciales que definen el concepto de dificultad de aprendizaje. Que exista un problema escolar en una o varias áreas académicas que impida conseguir los objetivos marcados en la etapa educativa. El rendimiento escolar está por debajo de la capacidad. Este bajo rendimiento es consecuencia únicamente de un problema escolar y no por otros problemas. Existen problemas en los procesos psicológicos básicos: atención, percepción. Un niño con problemas en matemáticas que no muestra un rendimiento por debajo de sus capacidades, ni problemas en algún proceso psicológico básico, no es un niño con una dificultad de aprendizaje. ¿Qué importancia tiene la detección de las dificultades de aprendizaje en la infancia? Prevención. Los padres y los educadores son fundamentales a la hora de prevenir y/o detectar precozmente la dificultad de aprendizaje. Por este motivo, es muy importante la información y el conocimiento tanto en la escuela como en casa. La prevención debe orientarse a los factores educativos contextuales, es decir, trabajar de forma directa sobre los métodos educativos, familia, escuela. Detección. Las dificultades de aprendizaje suelen detectarse durante el proceso de la lectoescritura. Cualquier alteración previa suele verse como normal dentro del propio proceso de aprendizaje. Para la detección de las dificultades de aprendizaje se suelen usar cuestionarios tipo Likert, por ejemplo, marque del 1 al 5. No obstante, antes del diagnóstico definitivo es necesario una evaluación psicopedagógica. Las dificultades para expresarse, escribir, concentrarse o razonar deben poner en alerta a familiares y profesionales de la enseñanza para activar con celeridad y ayudar a los menores a evolucionar de una manera más sencilla. La importancia de una intervención a tiempo. Si no se detecta a tiempo o no hay una intervención precoz, las dificultades de aprendizaje pueden actuar como factor de riesgo para un futuro. Por ejemplo, pueden generar problemas de autoestima que afecten al individuo en todos los contextos con los que se desenvuelve, y no solo en el académico. Sentimientos de frustración por no alcanzar los estándares educativos. Puede llegar a pensar que es menos inteligente que el resto de compañeros. Influye en la forma de afrontar los problemas por parte del menor, en muchos casos desarrollando estrategias compensatorias a las dificultades. La clave para atender a las dificultades de aprendizaje no se centra únicamente en los aspectos personales del menor, sino que debe considerar el análisis y modificación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.